estamos ahí. Buenas noches, bienvenidos. Eh, hay problemas de conexión, pero vamos a intentarlo una vez más. Vamos a esperar unos segunditos a que se conecten algunas personas más para empezar esta charla. Parece que ahí está más estable. Buenas noches, bienvenidos. Sí, estamos volviendo. Espero que ahora sí se quede más estable la conexión. Muchas gracias por la espera. Nuestro querido Santi también está aquí ya con nosotros, con mucha paciencia. Estamos retransmitiendo también en Instagram. Veamos qué tal va. Aquí está nuestro querido Santiago Palacios. Gracias, amigo, por la paciencia. Gracias por la espera. Nos quedamos colgados en la meditación. La meditación estuvo muy fuerte. Le descolocó el internet. ¿Cómo estás, querido Santi? Bien, oye, súper bien. A ver, había un tema que quería preguntarte, que no conozco mucho esto de ti. ¿Cómo es que descubriste tu Dígame. talento? ¿Y de dónde sacaste las fuerzas para dedicarte a lo que te dedicas ahora? Mm, ¿Cómo descubrí mi talento? O estos dones, o este gusto por la terapia, la sanación. Estoy tratando de ver desde dónde empiezo. Con todo gusto. Mm, para mí fue un despertar que tuve cuando tuve más o menos como 20 o 21 años más o menos. Así, yo era jovencito, estaba estudiando en Florencia y estaba estudiando psicología, pero no me hallaba, no me encontraba, es como que no sentía que tenía una dirección. Era raro. Y me acuerdo que escribí un poema. eh, o sea, yo ya tenía una relación media chévere con la parte espiritual. Por ejemplo, nos reuníamos con mis compañeros en sexto curso, nos reuníamos y rezábamos juntos.
pero rezábamos cogidos de las manos y como en cámara, como despacio diciendo cada palabra y sintiendo cada palabra. Y teníamos estas, ahí fue como que sentí por primera vez como que una luz, como que sentí una luz arriba. Me acuerdo, esas fueron las primeras veces que yo sentí como que algo extrasensorial. Y, y después de eso, me fui a estudiar a Italia y yo estaba un poco confundido, pero yo siempre tenía esta parte de mí que quería saber o conocer cuál era la verdad. Es más, le decía a Dios ya, o sea, ya estaba harto yo. Decía, Dios, si existes, párteme con un rayo. A ver, demuéstrame, o sea, dime ya, o sea, dame una señal, algo, aparécete. Es como que ya estoy cansado, quiero saber. Es como que estaba determinado a saber cuál era la verdad. Oh, wow. Quería saber cuál era la verdad. Y me acuerdo que una noche escribí algo de despertar mientras estando vivo. Le tenía el poema por algún lado. Y morir, como morir en esta vida y despertar de este sueño. Alguna vez escribí alguna cosa así, ¿ya? Y después como de unos 3 días, eh, aprendiendo a meditar, tuve una experiencia en donde, bueno, cerraba los ojos y lo único que sentía dentro de mí era miedo, eh, dolor y miedo, básicamente, miedo y dolor. Y la persona que me estaba guiando a meditar me dijo, solo siente el dolor, hazte amiga del dolor, no le pelees al dolor, no le pelees al miedo. Y entonces empecé como por primera vez en mi vida a afrontar estos dolores emocionales que yo tenía dentro de mí que nunca les había puesto atención. Era solo como que vivía con ellos, pero nunca les dirigí mi atención. Y el rato que les empiezo a dirigir mi atención, veía que mientras más enfocaba mi atención, estas emociones densas, acumuladas de 20 años, se desvanecían. Y una vez que se desvanecía, venía como un gran alivio. Sí, sentía el dolor de, por ejemplo, alguna relación con alguien de mi familia. Y sentía como que por primera vez le ponía atención y eso como que me soltaba y me relajaba, me soltaba y me relajaba. Y después venían estos miedos, así miedo de abandono y le veía y le afrontaba y una vez que la afrontaba como que desvanecía y venía, había más amor y era como que más liviano después de que hacía esto. Mm. Y me acuerdo que vino el miedo a morirme y ahí fue como, hijo de pucha, creo que si es que le siento este miedo me voy a morir. Y me despedí de todos. Me despedí, me acuerdo que me despedí de mi familia, me despedí de mis amigos, todo en meditación. Ujú. Y dije, ya, me muero, me voy a morir. Y ahí me morí. Y ahí me morí y ahí dejé de existir en esta condición humana. Fue como que yo ya no era más mi cuerpo. Yo ya no era mi cuerpo, era como que, no, no es cierto, como que ahorita todo lo que percibimos es a través de estos sentidos del ser humano. Entonces, todo lo que percibimos de la vida es a través de nuestros ojos, de nuestros... Es que me distrae un poco, perdón. De nuestros oídos, de nuestras sensaciones del ser humano. Entonces fue como que eso desapareció y empecé a percibir la vida solo desde como que desde la esencia del ser, solo como desde la esencia del ser. Y, y ya no era un ser humano, era solo una presencia. Y era una presencia que cuando dirigía la atención hacia mi centro, como que entraba más y más y más y más y más y más y más en un estado de amor profundo. Y empecé a hacer eso, empecé a entrar más en mi centro, más en mi centro, más en mi centro, más en mi centro. Y ahí de repente ya no era yo al centro en el que estaba entrando, sino que era el centro del universo, como que era el centro del todo.
Y ahí me di cuenta que yo soy uno con el todo y que todos somos uno con el todo. Y ahí ya no, ya ni siquiera era yo, era el todo. Es como que entré en el todo. Y era un estado de muchísimo amor, de muchísimo... Era como estar de vuelta en casa, no era un lugar ajeno, era más bien Mm. lo que más sentido hacía. Y era 1.000 millones de trillones de veces más real que esto. Era es como que esto es un sueño de plastilina. Y esa es la verdad, esa es la realidad verdadera. Y la realidad es que todo está bien y que todo es amor. Y fue como que me quedé ahí un buen tiempo y cualquier pregunta que yo tenía se me venía de una la respuesta. Y fue súper profundo esa experiencia y cuando regresé, obviamente yo sentí que mi antiguo yo se había muerto y que yo volvía a nacer, pero quedaban como vestigios del antiguo Santi y me tomó casi como unos 14 años poder eh, Wow. entender lo que me pasó. Es más, yo caí en una depresión súper profunda, lo que yo llamara en la noche oscura del alma. O sea, hasta pensé en suicidarme. Sentí que caí en el mismo infierno luego de eso. Fue como que tenía experiencias súper, súper fuertes. Eh, Me acuerdo que yo tenía ya como 22 23 años. Y sigues ahí, Leo, porque Sí, te sí, congelaste. sí. Ah, no, aquí estoy, Ya. aquí estoy. Me acuerdo que primero no podía estar solo. Mis papás, volví a vivir con mis papás y yo tenía que dormir en el medio de mis papás. No podía quedarme solo, porque entraba en este miedo, en este terror de qué es real, qué no es real, qué me pasó, qué tengo adentro de mí. Fue como una cosa súper fuerte lo que yo viví luego de esa experiencia. Y me acuerdo que de repente, en medio de este infierno que yo vivía, de repente sentía que toda la habitación se iluminaba y aparecían así de la nada dos seres de luz que se me acercaban y me sostenían y sentía yo una paz infinita y me decían, todo va a estar bien y vas a ayudar a un montón de gente y necesitas pasar por esto. Y se iban y yo volvía a estar en un infierno. Pero cacha que yo sentía tanto del infierno que me acuerdo una noche, creo que regresamos desde la playa, fuimos de vacaciones con mis papás. Yo estaba en el cuarto, dormía en el cuarto de mis papás, ahí creo que estaba durmiendo en el piso, como con una colchita así. Y me acuerdo que entré en uno de estos estados de ataque, de pánico, de sufrimiento. Y es como que yo caía en unos estados astrales que yo no les podía explicar a mis papás lo que pasaba. Pero yo estaba como que cayendo en estados astrales inferiores de un montón de sufrimiento, full sufrimiento. Y a tal punto que en una de esas noches, el piso de la alfombra donde yo estaba se volvió como un mármol rojo, sí. Y yo sabía que yo estaba en el piso del infierno, ahí, y solo sufriendo. Era como yo le explico, porque tú sabes que la separación de Dios es el dolor, es el sufrimiento. En cualquiera de sus manifestaciones, separarnos Ujú. de Dios es lo que verdaderamente nos trae sufrimiento. Y esa experiencia fue como que la separación, yo diría que total de Dios. Es como que por un Ujú. instante estuve completamente separado de Dios Ujú. y era solo un sufrimiento a nivel, como que cada célula de mi cuerpo sentía el dolor y el sufrimiento más profundo que te puedas imaginar. Es como todo lo que puede sufrir un ser humano en todos los niveles, eso sentía estando ahí en el suelo. Ujú. Y me acuerdo que lo único que yo podía hacer era, le cantaba a Jesús, le cantaba a Jesús y era como por, casi como que como mecanismo, era como que no sé ni siquiera qué parte de mí le cantaba a Jesús. Y cantaba Dulce Jesús mío. Y qué bestia. Fuerte, loco, era súper Ujú. fuerte. Ujú.
Y me acuerdo que en una sanación que estaba recibiendo yo, porque en esa época yo necesitaba un montón de ayuda. O sea, yo iba a terapia casi que 6 veces eh, a la semana Wow. para que me ayuden a sostener lo que me estaba pasando. Ajá. Y bueno, en una de esas sanaciones, de repente estaba recibiendo la sanación y solo sentí que alguien venía cantando Dulce Jesús mío. Yo no sabía porque abrí los ojos y la persona que estaba haciendo la terapia no estaba cantando y como que solo alguien venía cantando. Y, y de repente solo sentí la presencia de Jesús. Y de repente le vi a Jesús. Y claro, todo esto estaba con los ojos cerrados en la sanación, pero era más real que lo que te digo, o sea, donde estamos Ujú, ahorita. ujú. Y venía cantando con los brazos abiertos, Dulce Jesús mío. Y me decía, aquí estuve siempre, Mm. te estaba escuchando, decía. Y fue una experiencia increíble el sentirle a Jesús así, porque yo siempre a Jesús le veía como que Dios, como que hacía esta equivocación de pensar que era Dios. Y Jesús era un ser humano como nosotros. Ujú. Y, y el rato que me dio el abrazo, me dio un abrazo que a mí me cambió la vida. Fue el abrazo más profundo que he recibido en toda mi vida. Y en su abrazo yo sentí, ¿has visto cómo tú abrazas a una persona y le sientes a la persona? Sí. El rato que yo le abracé a él, sentí que él se había amado tal y como él era en su condición de ser humano. Mm. Y sentí que eso es lo increíble que Jesús tenía, que él aceptaba su condición imperfecta de ser humano Ujú. y le amaba a perfección su imperfección. Y fue como que me hizo entender que él jamás pondría en duda o rechazara la creación de su padre, o sea, lo que su padre creó, que es el Hijo de Dios. Ujú. Y ahí fue como que entendí lo que es el amarse a sí mismo incondicionalmente. Y en el abrazo yo sentí que él había vivido todo lo que yo había vivido, que había vivido iras, que había vivido tentación, que había hecho un montón de cosas. Y a pesar de todo, él no se juzgaba de nada y se amaba absolutamente. Y solo en ese abrazo yo entendí algo fundamental para mí que yo traigo a mis terapias, que es ámate a ti mismo tal y como eres, no hay nada de malo en ti. Y lo otro que yo aprendí en ese momento, en ese instante que tuve con Jesús, fue porque yo le dije, me viniste a salvar, o sea, porque yo vivía prácticamente que en terror Ujú. durante años y fue como, me viniste a salvar. Y me dijo, no, no, no te vine a salvar. Tú eres responsable de tu salvación. Nadie más, nadie más. Eso depende de ti. Y a mí eso también me afectó, fue fuertísimo porque yo tenía esta esperanza de que alguien más me salve, alguien más me ayude, encontrar el sanador que me va a explicar todo y que me va a sacar de esto. Ujú. ¿Entiendes? Y Ujú. fue como que Jesús a mí me dijo, esa persona que estás buscando que te va a salvar, eres tú, nadie más. Ujú. Nadie más. Y eso me tomó meses digerir, porque yo siempre estaba como que acostumbrado a que alguien más me solvente las cosas. Y, y después de eso empezó mi proceso, ¿no? Un proceso de sanación que me llevó casi como 10 años salir. Ujú. Y una vez que ya empecé a estabilizarme y una vez que empecé a entender lo que me pasó, obviamente tenía una riqueza de recursos por todo lo que viví. Entonces, cuando alguien viene con algún tema, es como que sí, sí he sufrido por ahí. O sea, y sé que todo lo que te está pasando, no importa qué, no importa el infierno que estés viviendo, de alguna manera eso te está ayudando a que tú te encuentres a ti mismo. Entonces, yo en mis terapias ayudo a la gente a encontrarse a sí mismos.
Ujú, Eso es todo lo ujú, que hago. ujú, No quiero seguidores, no quiero nadie que crea lo que digo. Es como que lo único que quiero es que se encuentren a sí mismos. Y ya, nada más, nada más. Eso ujú, es todo, ujú, es lo ujú. único, es lo único. Eso sería como la Y también esencia todo de tu esto, talento. En eso se concentra. sí, 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 o sea, sí. Y a todo esto se me vino esta parte de que se me empezaban a prender las manos y se me empezaban a dirigir a las personas. Wow. Y se me empezó a despertar todo esto de poder sentir la energía de la gente y entender por lo que estaban pasando, por lo que yo veía y sentía energéticamente. Entonces, cuando alguien me habla de este problema que tiene con la mamá, yo ya veo el bloqueo aquí, ya veo aquí los cordones relacionales del enredo, ya veo las conexiones con su abuela, con su bisabuela. Es como que ya yo veo todas estas cosas energéticamente y puedo trabajar a veces no necesariamente hablando con la persona, sino que directamente en su campo energético. Puedo Ujú, ujú. mover cosas que ya están listas para mover y ayudar desde ahí, desde el trabajo con energía. Y ahí fue que apareció lo de la escuela de la Bárbara Brennan, que es un colegio Mm. donde aprendes a sanar, son 4 años más 2 avanzados y, y obviamente ahí yo aprendí todo sobre ética profesional, sobre cómo tener ¿De tu, qué es la escuela? tu trabajo. ¿Qué cosa? ¿De qué es la escuela de Bárbara? Sanación. La Generalizada, escuela de súper la abierta. Bárbara, sí, sí, sí. Es que la persona que fundó la escuela, es una escuela que no es perfecta, ¿no? Pero la escuela que fundó, es fundada por la Bárbara Brennan, que es una física que trabajaba en la NASA en comunicación intersatelital, o sea, una científica, ¿ya? Ya. Y de repente empezó a haber energía alrededor de la gente. Pero eso Mm. tuvo un acercamiento a esta energía súper científico. Y esta man era, o sea, de evidente, multiplica por 10. O sea, hasta Wow. el último detalle de toda la anatomía energética del ser humano y de la interacción energética entre personas. Y todo ese detalle ella escribió en libros, que luego fundó la escuela y hay la escuela y todo esto, ¿no? Pero entonces era una forma de verle súper científica al campo energético. Mm. Y obviamente con la parte espiritual, porque ella canalizaba su guía espiritual. Entonces, y como a mí también me salían canalizaciones sin que yo sepa qué era lo que pasaba, solo empezaba a hablar de mi corazón y de repente sentía que venía Ujú. una sabiduría que iba más allá de mí, que habla a través de mí. Entonces, canalizar. Y cuando canalizas esta información, eh, o sea, ayudas a las personas desde otro punto también, ¿no? Y eso también hacía ella en la escuela y enseña a hacer en la escuela. Ujú, ujú, ujú. Entonces, sí, ha sido un camino súper fuerte y ya estoy como 10 años, más 11 años trabajando, o sea, me dedico a eso profesionalmente, ¿De todos dónde, los días. de dónde sacaste la fuerza para dedicarte a esto? Siento que no necesito fuerza para esto, no, Ujú, nunca se me ha hecho difícil, ujú, nunca, es como que siento que para esto nací. Entonces ujú, no siento que, es mi pasión, es como que amo tener mis terapias. O sea, lo que me ha pasado a veces es que al principio ponía demasiados pacientes y me quemaba. Entonces, lo que ahora he hecho es que pongo menos pacientes ujú, ujú. y, y siento que no me quemo. Pero de ahí yo siento que, no sé, me nace hacer, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Creo que Me nace y yo sé que estaríamos de acuerdo en que lo que nos mueve es el amor. sí, es un amor profundo por la humanidad, o sea, por los hermanos. En, en, Sí, en este mirar del amor, que es lo que nos motiva. Yo a ratos me he topado con el ego espiritual,
que Sí. trata de definir cuál es la mejor manera de amar, cuál es la mejor manera de ayudar, cuál es la forma en la que se debería ayudar, incluso. Ah, ¿te has topado con esas estructuras del ego espiritual? El ego espiritual. Sí, o sea, verás, el ego espiritual tiene una agenda. Primero, a ver, el ego espiritual es como es cuando te identificas con este personaje espiritual que tiene esta función y es como que formas esta identidad. Yo soy espiritual, por ejemplo. Ujú, Ajá. ujú, Y eso me pasaba mucho al principio. Y yo quería actuar ese ego espiritual. Yo les llamo el ser idealizado. Es como ujú. que idealizas esta persona espiritual que tienes que ser y tratas de forzarte a ser esa persona. O sea, por ejemplo, te cuento en mi experiencia personal, ya. Mi yo idealizado espiritual era como que yo tengo que tener el pelo largo, tengo que andar siempre en sandalias, tengo que oír siempre Enya, no puedo cerveza, siempre tengo que responder desde la sabiduría y el amor. ¡Qué pereza, brother! ¿Me entiendes? Es como que, Sí. hijo de madre, ahórcale a ese man, Ajá, es pesado, es literalmente. pesadazo ese Y trabajo. es, uff, y es el peor enemigo que uno puede tener, porque idealizas como yo debería ser, y después cuando ves quién eres, que eres un ser humano cualquiera, te decepcionas, te juzgas, qué bestias, que no puedo, yo no puedo, yo nunca voy a ser así, yo nunca... Entonces, no ha habido nada más rico que dejarme ser y lo es, el imbécil que soy o el buena gente que soy. Es como Ajá, que dejarme ser la persona que soy. A mí me encanta tomar cerveza, no me emborracho mal, o sea, ya no, ajá, porque ajá. hubo una época en que sí, pero, y no fue muy larga tampoco, ¿no? Pero, pero sí me gusta disfrutar una cerveza, sí me gusta el vino, me encanta reírme de tonteras. Me paso riendo de tonteras con la Ale, con mi novia, me paso riendo de tonteras. Eh, Me encanta el UFC, me encantan las artes marciales. A veces veo videos estúpidos de gente, ¿me entiendes? Discutiendo de tonteras. Es como normal, o sea, qué alivio ser una persona normal. Ujú. Yo no podría nunca ser ese así como ese gurú así que siempre está como en onda monasterio todo el tiempo y que habla, no podría, La facha no de podría, jamás. gurú con turbante, Sí, sotana. sí, Y no creo que podría. estamos rompiendo justamente ese molde. Yo en estos últimos días, en esta última semana, me he tocado confrontar con una parte del ego espiritual fuerte, una idealización en donde yo pretendo saber cómo los demás tienen que ser felices. Y me topé con la idea de que deberían ser como yo. Espiritual 100%. Sí, así como, a ver, si es que son independientes, si es que hacen las cosas como yo hice y toman las decisiones que yo he tomado, entonces van a ser felices. Qué terrible, qué bestia. Me ha sacudido un sistema de creencias muy fuerte que ha estado arraigado al mirar esta arrogancia. Y claro, cuando mencionas que Jesús nos invita a ver nuestra imperfección, que lo que nos queda es el camino de amar esta imperfección, que no tenemos que ser seres humanos perfectos y peor tener la fórmula perfecta para poder ayudar. Se reduce el estrés, la ansiedad, todo este énfasis de querer ayudar a mi manera, ¿no? Y qué rico que es empezar a mirar esta imperfección, a amarla, acariciarla, aceptarla y saber que no sé un carajo de cómo tiene que vivir la otra persona. No, ajá, ajá. Y ve, qué chistoso. Justo el ego,
como yo a veces le describo al ego, es querer que las demás personas piensen como tú. Eso es ego. Querer que las demás personas reaccionen como tú, que las demás personas vean la vida como tú. Ajá. Y ese es como el replicar el yo, 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 yo. Y en el ego espiritual es, ajá, que las personas vivan como yo, sanen como yo. Y ahí hay una tendencia súper Nada que ver. fuerte del marketing, ¿no? Porque el marketing también establece una imagen de lo espiritual, ¿no? De cómo, y es lo que tú mencionabas, el pelo largo, andar con chanclas, hay un Era estilo. mi versión. Sí, Sí, pero igual era mi versión. hay un estilo que se vende, o sea, la gente con yoga, la licra, no sé qué, que por ahí hay un man Sí, que me encanta que hace videos que se mofa de eso, que se pone una licra morada. qué pelirrojo. Sí, Es un chiste ese man. Sí, sí. y se burla tan deliciosamente de eso, ¿no? De la foto para Instagram en mi Sí. posición de yoga. Yo creo que es como parte del proceso pasar por esa etapa, yo creo. Ujú. Claro que hay gente que se queda en esa etapa y, y ya es como que se identificaron con eso y eso soy y ahí se quedaron. Pero nada que ver, o sea, qué bestia. Como tú decías, es tan delicioso esto de no hay nada de mí que yo deba cambiar. Uf. Eso como que no hay nada de mí que yo deba cambiar. Y, y simplemente el empezar a aceptarte como eres, empieza a ver, a darse como un alivio interno. Y el cambio o sea, es inevitable el cambio. El cambio siempre se va a dar. Y el mejor cambio es el cambio que tú no alteras, el que se da por sí solo, el que Mm. yo llamo el cambio orgánico. Y el cambio orgánico es a velocidad de lo que crece una manzana. O sea, ni te das cuenta, pero estás cambiando, estás creciendo. Y si es que vemos eso desde el punto de vista eh, anatómico, porque sabes que el cambio espiritual tiene muchísimo que ver con un cambio eh, interno a nivel neuronal. Las redes de neuronas tienen que cambiar y adaptarse. Es un cambio medible por scans, donde empiezas a pasar de estar más tiempo en el estado simpatético al estado parasimpatético. Entonces hay un cambio en realidad a nivel físico. Y las partes del cerebro que tienen que ver más con producción de adrenalina y de cortisol, esas partes del cerebro empiezan a perder fuerza y más bien empieza la red neuronal a enfocarse y la conexión neuronal a enfocarse en las partes del cerebro que tienen que ver con compasión, con resolución de conflictos, con pensamiento lógico, empiezan a conectarte neuronalmente mente, corazón, intestinos, empiezas a incluir todo el cerebro humano que no es como se pensaba que está solo aquí en el cráneo. El cerebro humano, tenemos neuronas en todo nuestro cuerpo. Entonces, de lo que yo he estado viendo y sintiendo es que al darse este cambio a nivel neuronal, el cuerpo físico se va como que preparando para recibir más y más a esta parte espiritual de uno. Porque el cuerpo, sí cachas que somos energía y el Ujú. espíritu también es energía y el cuerpo, o sea, el cerebro es a nivel de energía literalmente. Ujú. Entonces, para poder sostener más energía necesita tu sistema neurológico adaptarse para poder sostener la potencia de todo tu ser. Entonces, es un cambio a nivel físico, es un cambio a nivel mental, emocional, personalidad, porque también si no eres maduro, no puedes. Eso quería Solo una persona madura preguntarte, es capaz de sostener. porque a veces Si sigues con guagua, los procesos se pueden estancar, de cierta manera. O sea, sé que hay el impulso al cambio constantemente,
Pero sí hay procesos en los que se estancan porque la información se queda en lo lógico y no baja a lo emocional. Y es como que no hay una transformación del cuerpo emocional. Sí, entendido las Claro. lecciones a nivel lógico e intelectual, pero no he hecho un procesamiento a nivel neuronal emocional. Entonces, Ajá. y justo es esto de donde tú mencionas la madurez, que es pasar de ese estado de entendimiento al paso práctico del entendimiento. No sé si me explico. Sí, totalmente. Eso es lo que yo sentí que me pasaba en mi caso, porque no voy a hablar de otras personas que han estudiado psicología, pero cuando yo estudiaba psicología, yo sentía que era como que aprendes los conceptos, aprendes las teorías, escribes un examen y si diste, pasaste. Claro. ¿Entiendes? En la escuela de la Bárbara Brennan, en cambio, estudiabas, leías, había un examen, pasaste el examen, pero para pasar de año tenía que haber en ti evidencia de un proceso de crecimiento interior. Tenía que haber evidencia a través de lo que se vivía, de cómo te relacionas con los otros estudiantes, de cómo te relacionas con los profesores, de que estás procesando, de que estás enfrentando todas estas cosas que están saliendo con lo que vas estudiando y en realidad tú pasabas de año si es que se veía, si los profesores ven que la persona ha tenido un cambio de crecimiento interior. Y eso hacía que puedas pasar al siguiente año. Mm, Porque no ibas a poder aguantar el año 2 si no llegabas a esa madurez. mm, qué hermoso. Y así, y seguías avanzando. Y el primer año era toda relación contigo mismo y conexión con la tierra. El segundo año era en relación con los demás y empezábamos ya a trabajar en el astral. Entonces, a remover objetos astrales, vidas pasadas, Ujú, cosas así. ujú. El año 3 es tu relación con lo divino, que es hermoso Wow. porque yo no sabía que yo podía tener un resentimiento escondido con Dios. Sí, qué bestia, ¿qué es eso? ¿Entiendes? Qué bestia, ¿qué es Y la eso? relación divina, uy, trabajar tu relación con, con la divinidad, con el Ujú. Padre, es súper importante, es vital, es vital, porque tú arreglas tu relación con Dios y se te arregla y se te va arreglando tu vida. Y después en el año cuarto era el enfoque era alinearte con tu intención, pero una intención que estaba bien enterrada en el centro de la tierra, en tu corazón y en la divinidad, para que tú puedas lograr en tu vida lo que tú quieres lograr. Entonces, Mm. cómo desplegar, cómo florecer en la vida? En ese caso, entonces, estás siendo guiado por un proceso ah, con madurantes, se puede decir así. O sea, si el proceso de alguna manera es orgánico, también puede ser acelerado. Claro, claro, porque no estás, o sea, entender que es orgánico es súper importante. Y después, cuando sabes que es orgánico, es idéntico al proceso de crecimiento de una planta. Entonces necesitas buscar qué le ayuda a esta planta. Esta planta necesita sol, esta planta necesita mejor Ujú, tierra, una maceta más grande, necesita agua ciertos días. Entonces, por ejemplo, en el caso terapéutico, ya, ujú, yo necesito hacer ejercicio, o mi paciente necesita hacer ejercicio, necesita comer mejor, necesita empezar a hacer un proceso de relajación, de relajarse, no estar estresado tanto. Entonces, ¿cómo le ayudas al proceso que ya se está dando solo? Porque lo que pasa mucho es que, digamos, esta planta tiene que crecer. Yo lo que hago es que le forzo a crecer y hacemos todas estas cosas que forzan a la planta, no le vamos a ayudar. O le damos mucho ujú, sol y se quema, o le inundamos de ujú. agua, se pudre. Es como que tienes que saber cómo le sostienes a tu paciente. Y no solo tú en la terapia, sino en toda su vida. Claro. Pero para poder guiarle a tu paciente de la mejor manera, de la mejor manera, tú tienes que saber cómo haces eso tú en tu propia vida. Eso es lo que algo que a nosotros nos inculcaba un montón, es que nosotros vamos a sanar con nuestro ejemplo y con lo que nosotros vibremos. Y un montón lo que pasa en la medicina tradicional es que vas a que te ayude en tu salud,
a un doctor que chupa todos los fines de semana, que está en sobrepeso, Claro. algunos hasta se drogan, no ven nunca a sus hijos, eh, ¿cómo se llama? Cobrando más de lo que deberían cobrar, le ponen menos atención al paciente de lo que deberían ponerle. Entonces es como que la persona que está supuestamente ayudándote a encontrar balance, en realidad no tiene una vida balanceada. Solo puede, de cierta manera, ver cuál es tu enfermedad y cómo te medica. Ujú. ¿Me entiendes? Pero el sanador tiene que vivir y emanar esa vibración de una vida saludable y sana. Y entonces, bueno, es que hay muchas formas de vivir el proceso. Entonces, no hay una sola forma, hay muchas. Por ejemplo, a mí el curso de milagros me gusta porque es un acelerador del proceso. O sea, en el curso de milagros te dice textualmente, o sea, si entrenas esto, estás ayudándote un montón a acelerar tu proceso de iluminación. Entonces, Sí, hay como la opción orgánica de la iluminación, ¿no es cierto? Como que sí o sí, tarde o temprano, es inevitable que nos iluminemos en esta, la siguiente, en 20 vidas más. Es inevitable porque la voluntad de Dios es que volvamos a lo que somos. Pero también está la sí, opción de acelerarme, de empujarme un poquito, de darme el chance de, de despertar un poquito más rápido. Lo que conlleva es que voy a acelerar un poco más mis crisis, tal vez. A veces sí, a veces no. ¿Me explico? No se puede predecir. En ese caso, J o Jesús te dice, pues solo confía. Confía en el proceso, sí, porque se te va a dar de la mejor manera a tu proceso individual, ¿no? Y van a ir sucediendo las cosas que necesitan ir sucediendo para ese proceso. Entonces, aquí creo que cabe el punto de la responsabilidad, de cuán responsable soy con mi proceso. Y obviamente, en el estado de conciencia actual de la humanidad, la responsabilidad es cero. O sea, estamos en estado de irresponsabilidad absoluta. Y por ahí estamos cada vez cogiendo un poquito más de responsabilidad, un poquito más, un poquito más. Y aquí es donde se da la libertad de cuánta quieres asumir. Y es hermoso que desde arriba no te insisten, ¿no? claro, para nada, Digamos, para nada. tú decides. Ah. Sí, el curso de milagros es hermoso porque es como, es un camino súper directo y va justo a donde está en realidad el problema, que es según yo, es la distorsión que hay en la mente. Ujú. Y una vez que corriges esa distorsión y ves sin distorsión, ya estás bien. Es hermoso. Entonces, yo creo que por eso es que el curso de milagros es tan directo, porque es como que va justamente a donde está el problema y tiene todos estos métodos y ejercicios que haces que ayudan justamente a distorsionar la distorsión de la mente. Es hermoso el curso de Y, milagros. y tú lo viviste, o sea, Es lindísimo. la experiencia que tuviste de estar en esa completa oscuridad, en ese completo dolor, y solo con un abrazo ya resumiste el curso de milagros. O sea, es como, sí, solo se trata de eso, de mirar cuánto amor nos falta por nosotros mismos. O sea, y claro, la distorsión que tú mencionas es el sentirme separado de Dios, el sentirme separado del amor, el sentir que soy diferente del amor, que soy diferente de Dios. Entonces, Sí. cada vez que se va Y, corrigiendo eso, sí. va sanando. Y el sentir viene, o sea, yo diría que antes de sentir es percibirte separado de Dios, creerte separado de Dios. Y porque ese percibir es lo que te hace sentir. Claro, Sí, exactamente. podría ser decir sentir Exactamente. O también. sea, técnicamente es así, porque solo el ego creó la necesidad de percibir.
Antes de la separación no había necesidad de percepción, de diferenciar una cosa de otra. Porque cuando estás en la unidad, ya todo es lo mismo, no hay que percibir. Entonces, la idea de creerme separado, diferente, es lo que dio lugar a la percepción. Y una percepción distorsionada da lugar a sensaciones distorsionadas. Ahí nace el Exacto. miedo. Pero es tan complejo ese asunto por el hecho de que vivimos en un lugar donde todo es separado Claro, de claro, todo. claro, Es como que todo es separado de todo. claro, Todo. claro, O sea, esta claro. computadora está separada de estos lentes y de esta mesa y de este cuarto y de esta lámpara. Entonces es como cuando hablas de esto, cuando te concentras en esto, te conectas y te das cuenta cuál es la verdad. Pero de ahí, en el día a día, te distraes, ¿no? Por eso es que yo creo que Ujú. algunos monjes se quedaban en meditación toda la vida ya, sintiendo eso. Qué rico, qué bestia, qué gana. Súper tentador, pero bueno, no sé, ahí sí no sé, no, ahí sí me pondría a lanzar juicios ok, quédate meditando, pero no se acelera el proceso. O vente al mundo, relaciónate, que es lo que más te saca cucos, y acelera el proceso. A mí me gustaba lo que Es decía, diferente pues, eso. sí, una monjita, no sé, no me acuerdo ni de dónde escuché, que decía que ellas están rezando ahí en el convento para nosotros los valientes que estamos viviendo en el mundo. Qué linda. Porque, claro, ya vivir en el mundo es lo que te saca las chispas, es lo que te saca toda la distorsión a flote. Totalmente. No para además. Qué bestia, es una locura. Pero qué chévere es eso porque la vida todo el tiempo te está dando esta opción de escoger el miedo o escoger el amor. Ujú. Escoger el miedo o escoger el amor. Qué Y bestia. en las relaciones también. Y es chévere cuando empiezas a ver el efecto de vivir escogiendo el amor. Es súper lindo ver que esa es la verdadera fuerza, que eso es como que todo empieza a encajar además. Pero al ego le cuesta hacer eso, porque tienes que dejar a un lado el orgullo. Ajá. Y eso es lo que al miedo, al ego se le hace tan difícil, porque tienes que dejar a un lado el orgullo. Es que yo, El tener la razón. orgullo lo que trata de tapar es la idea de perfección que tiene, ¿no? A ver, explícame. Porque si por debajo está la sensación de imperfección, ¿no es cierto? Que es implícita de la experiencia humana o dual, como la queramos llamar. El orgullo trata de poner una máscara de no soy imperfecto, de soy perfecto. Ah, ya. Defiende la perfección A la aparente, esa, ideal, sí. exactamente, esa aparente perfección Claro, idealizada. Por eso es cuando tú explicas esto claro. de que se tiene que romper el orgullo, es que, obvio, tengo que aceptar que soy imperfecto o tengo esta experiencia de Claro, imperfección y no me queda más que amarla. sí. Es hermoso. A mí me encanta cuando le duele a mi ego. Es como que antes trataba por todos lados de que no le duela y hacer todo para que no le duela. Y ahora es como que me gusta que le duela. La mayoría de veces. Ya nos volvemos morbosos. Ya. Es como que sí me gusta. Me gusta, por ejemplo, admitir que me he equivocado. Me encanta. Me encanta. Claro, Y sé claro. que le estoy dando el pase a la otra persona, pero soy súper fácil y ponte en temas que he tenido con vecinos y cosas así. Es súper fácil, digo, sí, fui yo y no pasa nada. Qué Y la relajado Ale que es también es así, eso. me encanta que ella también sea así. Es ricazo. Y de ahí los otros, veo cómo se les hace imposible a los otros. Es como,
es casi como que admitir que fue el perro de ellos o que admitir que se les hace a veces como que tan imposible que se lanzan a defender con todo, lo que sea, por no Ujú. admitir su imperfección. Y Pero yo es he chévere que lo llegado a sentir aprecien. gratitud de cuando puedo ver algo que no lo veía antes. Ay, gracias, Sí, gracias, total, por favor. Ah, sí, qué bestia, qué error en el que total, estaba. Gracias por mostrármelo, total. porque me estás liberando, porque Ajá. me estás sacando de un error. Ese es un amante del crecimiento interior. Sí, ya somos Es los adictos. el que prefiere ver porque eso le está ayudando a crecer. Exactamente. Sí. Sí, yo Pero- me acuerdo un montón de compañeros que, por ejemplo, y es un tema que he hablado con ellos, que veían, por ejemplo, porque cuando empiezas a hacer estas exploraciones y empiezas a indagar adentro, ves que, pucha, eres medio narcisista, que has sido egoísta con tu pareja 10 años, que no le tomaste en cuenta, empiezas a ver cosas feas. sí, Y ahí es donde dices, muchas gracias por dejarme ver que he sido súper injusto con mis papás estos años. Gracias que ya pude ver eso, porque ya puedo hacer algo al respecto. Eso es chévere, pero a veces a la gente lo que le pasa es como que veo eso y caigo en una crisis porque qué bestia, he sido súper injusto y que qué mala persona. Y caen en esta crisis por ver la verdad y tienen miedo de volver a ver adentro porque tienen miedo de ver la verdad. Tienen miedo de ver que no son perfectos. es que es súper vertiginoso esa mirada. O sea, porque se desmorona toda una estructura interna. O sea, estaba súper seguro en mi caballito del orgullo. De repente, ¡ploc! Se desmorona el caballito, la mesa y todo se va al carajo. Y es como, lo que me daba seguridad se perdió. Y claro, estas crisis son Ja, fuertes porque te desestabilizan un sí. montón mentalmente, emocionalmente. Y dices, oh, lo que yo creía que era amor, no, no ha sido amor. Qué hijo de madre. ¿Sabes qué? Yo creo que eso fue lo que yo viví, Leo, después de esa experiencia que tuve con la luz. Yo viví justamente la destrucción de quien yo creía que yo era. De todo lo que me daba seguridad desaparecía. Y yo me acuerdo que yo explicaba, así es como que, imagínate que se acaba de hundir un barco y hay cosas, piezas, estás en el océano y te acercas hacia una tabla y finalmente esa tabla te coges así, mis papás o mis amigos o mi religión o cualquier experiencia, te coges de esa tabla y después empieza a hundirse también. Y te quedas sin nada y te coges de otra cosa y también eso se empieza a hundir. Y te coges de otra cosa, una persona y se hunde. Acá, Y todo de lo que yo me cogía se hundía. Era como que no había nada de lo que yo me pueda coger que me salve. Nada, nada. Hasta que me tocó aprender a nadar. Y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Era como que lo único que me iba a salvar era el reconocimiento de quién yo soy. De quién yo soy. Aprender, y eso aprender a nadar en el mundo espiritual. y se nos van a seguir cayendo todas las tablas, se nos van a seguir cayendo todas las estructuras, eso es inevitable, Sí, porque estamos malditamente condenados al amor, a reconocer el amor que somos, o sea, eso es inevitable. Cualquier otra cosa que no sea amor se desmorona en la arena. Cualquier cosa que hemos ajá. construido para reemplazar el amor se desmorona, tarde o temprano. Sí, no, no vive mucho tiempo. O sea, yo sí juego con ideas conceptuales de lo que está pasando en el mundo, Es como que sí juego yo con la vida y eso es rico, que me gusta hacer, me gusta especular qué está pasando en el mundo a nivel de gobiernos, a nivel de despertar, es como, pero sé que me puede costar y no me aferro a nada. Es como, sí, puede ser que no lo sea y me dio igual, Claro, claro, ¿me claro. Sí, entiendes? sí, obviamente. A mí ya también me gusta tener ese jueguito con el ego para que el ego no entre en ansiedad.
Porque si le tomo demasiado serio o si lo tomo demasiado desprevenido, o sea, sin mucha importancia, por cualquiera de los dos me juega. O sea, si le di demasiada importancia y empiezo en ansiedad. O si no le doy la absoluta importancia, estoy en esto ¿qué me importismo? ¿Cómo se llama eso de? Um, como, se me fue la palabra. Eh, como Ah, sí, hecho yo el sí sé tonto. cuál es, sí sé qué quieres. A mí también siempre se me olvida tu palabra. ¿Ah? Sí, como hecho el Como, in- cojudo. como indignado. No, no es Eh, indignación, es como... Sí sé qué palabra quieres sí, decir. pero es como que te haces, pero en realidad sí te está molestando, pero no puedes evadirlo tampoco. Entonces, creo que estos jueguitos, el prestar un poquito de atención al COVID, como que sí, como que no, pero no me cuento, no me como todo el paquete informativo, porque sé que a la final son procesos y eso es inevitable. Ayudan un montón. Sí. Es bueno también llevarse bien con el ego. Hay un pobre Evasión. ego, loco. Hay, al ego se le ha dado duro. Mucho. Yo he practicado, por ejemplo, darle amor. Y es súper lindo, verás. Sí, Porque es claro. súper noble a la final. Es como que el ego es como esta parte de ti que quiere lo mejor para ti, pero no tiene idea de qué es eso. Pero te está cuidando todo el tiempo. Es como que todo el tiempo es como, cuidado eso no, eso es peligroso, esa persona, no, no deberías, es que eso es como que todo el tiempo tiene mieditos y te quiere cuidar. Es como que quiere lo mejor para ti, pero no tiene idea qué es lo mejor para ti. Y últimamente, su aniquilación total sería lo mejor para ti. ¿Me entiendes? Como que el que desaparezca sería lo mejor para ti. Wow, eres una trampa. Pero, pero, ajá. Pero ponte cuando yo sí le hablo al ego y le digo, como que no tienes por qué preocuparte, es como que tranquilo, todo está bien. ¿Sabes que yo sí siento que como que se calma? Como que si fuera un niño chiquito que necesitaba que le digan que todo está bien. Exactamente. Y se calma un montón. Y a veces de noche le digo, oye, duerme. A la mente es como, descansa, no pasa nada, todo está bien, es hora de dormir. Y es como que obedece. Es como, es interesante el darle amor al ego, Sí, como que, de lo que yo me he estado cuidando, o sea, es inevitable que lo que somos es amor. Y obviamente, entre más amor le das a ese yo se acurruca y deja de molestar. Pero ese yo a veces viene a decirme, es que necesito que te mueras para yo poder existir. Necesito que tengas miedo a que dejes de existir. Necesito que tengas miedo a que le tengas miedo a la muerte. Porque si te das cuenta es de que como para todo es eterno, no voy a poder vivir. ajá, es como que se le acabó el rol. Claro. Se, se le acabó el rol y quiere tener rol. Es como una mamá que quiere seguir siendo mamá, pero ya no debería. Tal cual. Es igualito, es igualito. Pero el rato que dice, el rato que la mamá se da cuenta que hijo de madre, ya no me tengo que preocupar de mis hijos y en verdad suelta a sus hijos, siente un despertar de nuevos propósitos en su vida, un montón de energía, es como, y al ego le pasa igualito, ese es cuando el ego se da cuenta y simple, es lo que me pasó a mí. Simplemente en esa ocasión fue como que simplemente se dejó ir por completo y Claro. se murió y dejó, y no digo que mi ego esté muerto, no, por si acasito, o sea, pero en ese momento se murió. En ese sentido es como Jesús volvió a resucitar el hijo de puta. Porque sí volvió con sus miedos y sus cosas. Yo hubiera querido que Claro, se quede ahí enterrado y sepultado, claro. pero sí, yo sí creo que es importante que, por eso te digo, el ego es el que madura
Y el Mm, ego, cuando es maduro, es capaz de soltar y dejarse ir. Se claro. permite, se rinde, se rinde. Que a nivel mental sería como la claridad absoluta de que no soy eso. De que no hay nada que defender, de que no hay nadie que defender, Mm, que no hay exactamente. nadie, no hay nadie, entonces no hay nada que hacer aquí. Y que en realidad ese yo era solo una ilusión temporal. ¿Qué pasó, Leo? Que se acabó la transmisión del Instagram y la estoy cerrando. Ah, bien. Ok. Por Facebook todavía estamos. ¿Eso qué querías preguntar? Ah, no sé si, a ver, habían unas preguntas. Déjame ver, ¿ya? Ya. Tal vez algo que quedó medio confuso que estaba viendo por ahí es esto de la imperfección y la perfección. ¿Cómo le aclararías eso de que en el fondo somos perfectos como seres espirituales, pero acá en nuestra presencia física somos Yo hasta he imperfectos? tenido esta teoría, yo he tenido esta teoría de que inclusive, y esto, esto me puede causar un montón de, a ver, yo he llegado a entender que, y a mí me dio un alivio total, ¿ya? Que Dios no es perfecto, o que lo que creó no es perfecto, su creación no es perfecta. Y yo creo que tenemos la mente, la mente cree que la perfección existe, pero en realidad para mí la perfección es la imperfección, es decir, la imperfección es lo que es perfecto. Y, y cuando tú amas esa imperfección, le amas tal y como es, sin querer cambiar nada, es como que aceptas lo que es, Mm, amar lo que es, como dice, amar lo que es. Ahí entras en la perfección, ahí entras en la perfección. Y en mi experiencia con Jesús, yo lo que sentía es que Él era imperfecto, pero se amaba perfectamente. Es decir, aceptaba perfectamente su condición imperfecta. Es más, ni siquiera le veía a su condición imperfecta como como algo imperfecto. perfecto. Es como que por ejemplo, esta casa es como, no es perfecta, pero si le amo como es perfecta. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, o sea, Igual yo, lo que estoy viendo ahí es igual que yo. O sea, lo que te da, lo que nos da la capacidad de no estar en conflicto con eso es el amor. O sea, el amor tiene una sí, capacidad implícita. Es que es jodida las palabras, carajo. El amor tiene la capacidad implícita de la perfección. sí, sí. Y a mí me gusta sustituir la palabra amor con aceptación. Me Ajá. parece que son sinónimos, de cierta manera. Entonces, si tú te aceptas tal y como eres, solo haz el ejercicio ahorita de que, chuta, me acepto tal y como soy. Ujú. Lo primero que vas a sentir es amor. O sea, el efecto de aceptarte es amor y paz. Es como, qué paz, me acepto como soy. Entonces, a veces la gente se le hace difícil amarse a sí mismo. Es como, como que no entienden. Y es más fácil entrar ahí, en ese Ujú. estado, con acéptate como eres. Acepta
tu condición. El estado en el que estás ahorita, acéptalo a plenitud. La situación en la que estás ahorita, acéptala a plenitud. Un maestro decía, si tú aceptas la situación en la que estás ahorita un poco, vas a sentir un poco de paz. Si aceptas la situación o quién eres, muchísimo, vas a sentir mucha paz. Y si te aceptas absolutamente y aceptas la situación en la que estás absolutamente, vas a sentir absoluta paz. Ujú. Y en resumen, lo que el Buda decía era, él enseñaba el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Y en resumen, lo que él decía era, eh, el sufrimiento está ahí porque resistes a la vida, porque rechazas lo que es, o porque te aferras, que es otra forma de resistir, no dejar ir. Entonces, si quieres dejar de sufrir, acepta la vida como es, deja de resistir lo que es y vas a encontrar paz. Ahora, el dolor siempre vas a sentir, porque estamos hechos para sentir dolor. Si algo nos duele, es como que, pucha, te estás con el dedo en el enchufe, te duele, o en la vela te duele, ¿no es cierto? Una persona tóxica que te duele. El dolor es inevitable, o Ujú. sea, es inevitable el dolor. El sufrimiento es opcional. Sí puedes llegar a tener una vida en el que el nivel de sufrimiento se reduce a cero, Y pero va a aquí haber dolor. es loco cómo esta sugerencia de la aceptación entra en conflicto con la mentalidad occidental en la que vivimos, en donde te dice, no te conformes, cuidado con el conformismo. Porque no, Sí, el conforme es el mediocre, el que se queda estancado, es el vago, el que se conforma con no hacer nada. Puedes notar cómo entra todo este conflicto con la aceptación. Y ahí medio lo que me ha ayudado a equilibrar entre eso es que sí, necesito estar predispuesto a los cambios y no quedarme en la resignación o el conformismo de que no cambien las cosas. Es más, una de las aceptaciones más exacto, profundas que podemos manejar es la aceptación al cambio. Es aceptar el cambio, es darle la bienvenida al cambio. absolutamente. Porque ahí entra esto que acabas de mencionar del dolor. Si es que acepto el cambio, entonces también voy a aceptar el dolor, porque todo cambio es doloroso. Y no se trata de Sí, quedarnos en ese conformismo, ¿no? O en esa resignación, que e- creo que es igual. eso es lo que la gente, eso es lo que la gente malentiende cuando uno empieza a hablar por primera vez o escuchan por primera vez lo que quiere decir aceptación. Y hay que siempre aclarar eso porque la gente entiende que aceptación es, entonces acepto todo como es, entonces aquí me quedo cruzado de brazos y acepto todo como es. Y nada que ver. No es eso, aceptar a veces es como que, pucha, tengo que aceptar que tengo que levantarme y trabajar o no voy a comer esta semana. Y eso es lo que necesitas aceptar. Es chévere, la aceptación es un montón de sentido común también. Mm. Y siempre no sé, es como que el cuerpo te va guiando. Yo me dejo guiar un montón por lo que siento en el cuerpo. Mi cuerpo me dice por dónde ir. Es súper buena forma de tener retroalimentación. O sea, a ver, estoy aceptando y no me estoy sintiendo bien. Ah, entonces no estoy aceptando. Es así de simple. O sea, cuando realmente acepto, hay paz. Ajá, Y finito, no hay más dónde buscar. Entonces, si tengo que tomar una decisión de aceptar, de quedarme, o de seguir, o de moverme, pues la señal es la paz. Creo que va por ahí. No sé cómo más podríamos, o cómo más lo haces ajá. tú.
¿Estás ahí, Santi? Sí, Ah, estaba ya. sintiendo. Sí, sí. Pero la imagen Estaba se quedó sintiendo. congelada. Pero Sí siente me quedé nomás, congelado, pero tranquilo. no fue técnico. Ajá. No fue un congelamiento técnico, fue un congelamiento orgánico. Ajá. En este caso el congelamiento pasó a lo visual. Estaba sintiendo, es como, la vida es tan sencilla. Yo le siento que es tan sencilla. ¿Te acuerdas esto que te hablaba de alinearte con lo que tú quieres? Yo siento que hay algo que uno siempre quiere en su corazón. O sea, por ejemplo, quieres llegar a más personas, o Ujú, quieres estabilidad para tu familia, o quieres ujú, un trabajo que ames, o quieres salud. O sea, ¿qué es lo que quieres? Hay algo que tú en tu corazón quieres y no está mal querer. Y cuando tú identificas lo que quieres en tu corazón y sostienes eso que quieres, no tienes que, no tienes que hacer mucho. Yo solo sostengo y la Ale me dice, oye, siempre te pasa eso, ¿no? Es como que empiezas a querer algo y de repente ya tienes. Es como que, ¿cómo haces? Porque no busco, es solo como que dejo que suceda. Y es como, solo identifico qué es lo que quiero, le sostengo, le sostengo y le sostengo en mi intención de que eso suceda. Y de repente solo como que empieza a suceder. Y es lindo porque eso que uno verdaderamente quiere, no lo que quiere el ego, ya, no lo que quiere el ego, sino lo que tú sientes en tu corazón, que tu corazón anhela. La vida te da, ujú, es ese amor del universo, es como ujú. la vida quiere darte, pero es como que quédate quieto, aclárate bien, bien lo que quieres y simplemente deja que eso se dé. Y ahí es lo que se llama, lo que en la escuela llamaban el co-crear sin esfuerzo, que mi hermano se ponía bravísimo. Yo decía, las cosas hay que dejar que se hagan sin esfuerzo. Y mi hermano se ponía, todo en la vida se logra por el esfuerzo. Y una vez me Claro. escribió eso en la pared de mi cuarto, todo en la vida se logra por el esfuerzo. Y tenía miedo él de que yo sea un vago que no logre nada. Ajá. Y yo estaba conectando con esto de que todo se va a dar. Y sí que todo se va a dar. Todo lo que mi alma necesita para mi camino y para ayudar a los demás. Y todo eso se va a dar y se va a ir dando. Se va a ir manifestando. Solo yo tengo que saber qué es. Yo tengo que saber qué es Ah, con claridad. Pero te hablo del alma, no de lo que quiere el ego, ¿no? eso te iba a decir, o sea, diferenciar esos deseos del ego a diferenciar los deseos del alma. ¿Cómo los Sí. diferencias tú? A ver, yo creo que los del ego vienen como que mi ego desea cosas que, qué buena pregunta, nunca me he puesto a pensar, porque yo soy de mucho de conectar, así de, ¿qué quiero? Te digo ¿Qué una realmente quiero que yo aquí? utilizo, a ver si A te ver, conecta. Yo les diferencio por el estímulo fuerte que genera. O sea, si es que tengo un deseo muy ambicioso que quiero resolverlo inmediatamente y me genera mucha ansiedad por querer resolverlo, y siento que chévere, sí. solo tratando de resolver eso voy a ser feliz. Un ejemplo súper cojudo. Quiero un Ajá, helado y entro en ansiedad por querer ese helado. Y digo, ya, es que yo solo cuando tenga ya. ese helado, ahí voy a ser feliz. Ahí cacho Sí, que sí, ese sí, sí. impulso grandote, ese estímulo grandote emocional que suele generar es del ego. Pero cuando son estímulos Gracias. súper Ajá. leves, que no son por lo general muy, muy perceptibles, que tenemos que hacer silencio o hacer una pausa o meditar para que logren emerger, ahí me doy cuenta de que eso es un deseo del alma. Y que por lo general estos deseos ya han estado ahí, ¡fu! Hace Qué lindo. rato, Qué siempre. bien, qué lindo. No sé Estás si, poniendo en palabras un montón de cosas.
No sé si te pasa igual o lo puedes ver que es algo Sabes que parecido. cuando traté de responder la pregunta, una cosa que sentí era esto de que cuando desea mi ego viene de una necesidad de saciar y de llenar algo. Ajá, ¿Entiendes? Como sí, cuando desea algo como material, y que viene de algo impuesto por la sociedad que te hace creer que necesitas eso para estar feliz. Y viene rodeado de querer mostrar también, como mostrar a los demás. sí, sí, Ego. sí, claro, En ego. cambio, en cambio, lo otro es como, yo con este carrito soy feliz, yo no necesito cobrar por mis meditaciones, es como, yo lo que quiero es llegar a un montón de gente, ¿no? Es como, es Ajá. algo por los demás. Pero también de mi alma yo he sentido, por ejemplo, cuando he querido mis hijos, he sentido de mi alma que he querido mis hijos. Wow, qué hermoso. He sentido, ponte que he querido una casita y un espacio para mí. También he sentido que Ajá, no hace daño a nadie, es como de mi alma también. claro. Y emergen porque te pone muy feliz cuando conectas con eso. O sea, por ejemplo, Sí. yo en mi estilo de vida, que me gusta la soledad, o sea, me gusta estar también pareja, pero como disfruto un montón, es como que entro en coherencia con esos deseos, esos impulsos que están ahí. Y claro, ya no me complico la vida porque es aceptar eso y amarme en esos impulsos, que a veces son rarísimos, a veces ni siquiera me cuadran, porque son totalmente alocados de lo que uno está medio situado y Son viene, irracionales. sí, eso, son irracionales. Y viene como esa fragancia a decir, a ver, creo que ya no quiero un consultorio. Creo que quiero trabajar nuevamente en la casa. Pero me suena raro, sí cacho, no cacho, pero le digo, no, pues es que tienes que tener un consultorio porque la presencia, la imagen, el que va a ver, qué va a decir la gente. Sí. ¿Me cachas? ¿Sabes qué? ¿Sabes que en este tema de que te comentaba de alinearte con tu intención? Cuando tú estás en una intención sana, resuena con la divinidad y resuena con la tierra. Es como, es lo Mm. que tú quieres crear, es bueno para la tierra, es bueno para ti y está en acorde con el orden universal o con el orden divino, ¿me entiendes? Es como que no es como que digamos que en el universo entero fuera una orquesta y todo el universo está sonando, sonando igual. ¿Entiendes? Viene el Bello. ego y toca su trompeta de discordia y pa, 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 lo que yo quiero, así, así. Y de repente es como que, aguanta, haz silencio y escucha el universo, están tocando, escucha las estrellas, escucha los árboles, escucha el bosque, escucha el agua, están Mm. tocando algo. Y cuando empiezas a tocar, porque ya hiciste silencio, te empieza a nacer un acorde interno. Y ahí empiezas a tocar en acorde con el universo. Y ahí no estás en disintonía de lo que está sucediendo en el cosmos, ¿me Qué entiendes? hermoso, qué hermoso. Y ahí es donde empiezas como que a crear desde este lugar en el que todo conspira, es como que vienen los acordeones, vienen los violines, llámeles ángeles o llámeles lo que sea, pero todo te está ayudando a que tu sonidito sea parte de esta gran orquesta que es la vida. Entonces yo creo que es aprender a crear desde ahí, desde el ser. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando estás en el ego, quieres crear cosas chiquitas como quiero que mi empresa sea gigante y es como que eso. Ja. Y es a nivel universal. ¿Qué aporte hubo? ¿Qué? ¿Me entiendes? Y sin menospreciar eso tampoco, porque también Ja. ahí estás aprendiendo un montón. Es como cuando eres niño chiquito, estás aprendiendo un montón también. Y yo creé así un montón, y creo así también a veces, obviamente. Y también hay mucho que aprender ahí. Pero ya después es como que empiezas a querer tomar en cuenta a las demás personas, a la vida, al universo, como que todo eso está en consideración con lo que tú quieres aportar en la vida.
A mí lo que me ha servido es entender que el director de la orquesta es el amor y que el amor está súper cuidadoso de todos los instrumentos. El amor no está despercibiendo, está súper atento. Está súper atento. Y es como, claro, esa inteligencia del amor guía las cosas. Entonces puedo confiar completamente en el director de la orquesta. No tengo que estar pensando yo cuál es la nota perfecta para que encaje dentro de la orquesta. El amor te dice, ven, únete a la fiesta, toca, disfruta, entre más feliz seas, más alegre es la melodía. Entonces es como, también es confiar en que las ideas, los propósitos, la guianza, vienen de este director amoroso. Que no tengo que estarme yo rascando la cabeza a saber cuál es mi emprendimiento. A ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, pregúntale al director. El director está llevando la orquesta. Ajá. Y esa entrega es importantísima. Y cuando te entregas, es como que, y dices como que te escuchó, es como que dices, a ver, ya, o sea, ya me entrego, guíame, lo que tú quieras, haz de mí una herramienta de tu luz, y te entregas, y sientes que te escuchó y dijo, ok, sientes como que, hijo de madre, Sí. me fregué porque me va a sacudir la vida, me va a cambiar todo. Me va a cambiar todo lo que yo creía que era. Me va a hacer ver lo más profundo y oscuro que yo trataba de no ver. Me va a sacar toda la luz. Y me va a limpiar y me va a preparar para yo ser esa herramienta. Pero es súper importante ese consenso que le das, ¿no? Ok, guíame, me entrego. Sí, somos un Y equipo. usualmente lo hacemos, qué hipócritas que somos, ¿no? Cuando estamos sufriendo lo máximo. Tenaz. Tenaz. Sí, Es cuando ya digo, no, no, mi trompetita no funcionó. Enséñame nomás a tocar. No, no, no he sí, a ver, podido. ¿qué instrumento querías que toque? Ajá. Sí, toca. Sí, sí pasamos por ahí de ley, de ley. Eso es inevitable. Muy bien, mi Santi, qué rica conversa, carajo. Vamos a irle cerrando Sí, a ahí, este espacio. chévere. Eh, a ver, teníamos una propuesta para el día de hoy. Vamos a regalar una sesión completamente gratuita con mi querido Santiago Palacios. Y para que este regalazo llegue hacia ustedes, vamos a hacer una pregunta. Hemos hablado de algunos temas del día de hoy. Um, Oye, pero vuelve a decir de qué se trataba para que la gente sepa. a ver, vamos a hacer una pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado en esta hora y 20 minutos de transmisión. La primera persona que conteste la pregunta que vamos a hacer. Oye, pero aguanta, que van a contestar por Instagram y dos Facebook. ¿A quién? Hagamos Ahorita ya como ya estamos todos solo en el estaremos Facebook. después. Ahorita ya estamos solo en el Facebook. Estamos en el, bueno, entonces por el Facebook. Sí, sí. Solo por Facebook ahorita. Entonces, a ver, haz tú la pregunta. Se te hemos hablado de tantas cosas. No tienes que preguntar, entonces me chantas a mí esa, Sí, confía en el director. de Soy el cosas. director ahorita. A ver, entonces, esta es la pregunta. A ver, a Tú ver. eres el host, tú eres el encargado del show. A ver, creo que el tema más candente de hoy día fue la imperfección. ¿Ok? Ya, dale. ¿Qué sugieren o qué hemos dicho? ¿Cuál es la mejor manera de gestionar nuestra perfección interna? Dimos una herramienta.
Para, Hijo, ni yo me acuerdo cuál es la respuesta de eso. para estar más acordes o para que no nos conflictúe el tema de la imperfección. ¿Qué sugerencia mental, qué herramienta mental nos ayuda a mirar la imperfección? Andrea Paola, ajá, a aceptarnos. Aceptarnos. Ah, mira que todavía no me sale sí, Andrea Paola, aceptarnos. Ya, Andrea, escríbeme por interno. Ya ahorita voy a poner los datos, Andrea Paola. Ya, aquí le voy a dar un like a ese comentario. ¡Wow! ¡Qué bien, chicos! ¡Cuánta respuesta! Chévere. Muchísimas gracias. Ya nos comunicamos contigo, Andrea Paola. Voy a dejar aquí los contactos de mi querido Santi Palacios. Aquí está el número. Si es que no está en Ecuador, les pongo el número como para buscar en Ecuador, que es el 593-0984-583049. Me puede escribir por el Facebook también. Cuéntanos un poquito de qué se trata tu sesión, para que... A ver, hay dos opciones de sesión. La una es conversación. Es que hay algunas cosas que puedo hacer. También trabajo con el hipnosis. Si es que hay que visitar algo del pasado y sanar, yo les llamo rescates. Es como que vas y rescatas en alguna situación de algo difícil o duro que te pasó en tu vida, vas a esa situación, pero vas con tu ser superior, con tu luz, y tienes una conversación con esa parte de ti que vivió algo difícil y duro, y como que integras esa parte de ti. Ese es uno de los trabajos que hago. La otra es conversación y lo otro es la sanación. Y podemos hacer por video. Y estoy haciendo, o sea, fui entrenado para hacer sanación a distancia y todo. Entonces, así es como estoy trabajando ahora. Ahí nos sugieren que deberíamos hacer terapia grupal a todos, güey. ¿Quién dice eso? Pablo Silva Puertas dice. Ay, Pablo. Entonces. Podríamos hacer por Zoom una terapia grupal, fuera chévere. Sí. Hacer eso, es hermoso hacer eso. Sí. Nos estamos acercando y la época es perfecta. Sí, es perfecto. Para empezar a trabajar en esto. Chévere. Muchísimas gracias, queridos oyentes, queridos amigos, queridos conectados a toda esta hermosa charla. Espero que sea enriquecedora para ustedes, que nos haya aportado. A mí me aportó un montón. Me siento muy feliz de poder mirar lo del ego espiritual. Qué bestia, qué duro que está haciendo eso. Sería hasta una próxima, queridos oyentes, mirantes de la voz del ser. Queriéndoles un montón, gracias. Agradeciéndoles por todo esto. No sé, algún último mensaje, mi querido Santi, para la gente que nos escucha. Agradecerte a ti, Leo, por la invitación. Me encanta conversar contigo. Me encanta porque no son entrevistas, sino que conversamos. Y eso me gusta. Qué delicia. Qué delicia. A mí también. Sí. Hay que romper el esquema. Nos encanta hacer eso. Claro. Chévere ahí. Gracias, hermanito, y gracias a todos los que escucharon. No sé ni cuántas personas tuvieron, no vi ni un mensaje, porque estoy conectado por este Meet Google, pero sí. He estado gozando con los mensajes en el Facebook. No sé. Ya voy a chequear, pero les quiero mucho a todos, oigan. Gracias. Gracias. Chao a todos. Chao con todos.